Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Valdez Santana y hoy traigo una exposición, una presentación sobre las reglas del deporte de tenis de mesa o también conocido como ping pong. ¿Ok? Rayos. Reglas de tenis de mesa. Aquí tenemos el índice y para esta fase 2 de la actividad 2.1 realicé una explicación sobre el reglamento de tenis de mesa donde llevé a cabo este el reglamento y hablé sobre las medidas de la mesa, la red, la pelota de este deporte, la raqueta, definición de este deporte, hablé sobre el servicio, la devolución y el orden de juego. También hablé sobre la obtención de puntos y la anulación, la puntuación de juego y el partido. Y por último, hablé sobre el orden del servicio, la recepción de lados, errores y reglas de aceleración. Este deporte de tenis de mesa también es conocido como el ping pong. Ya antes lo había mencionado. Y este deporte se juega sobre una mesa rectangular donde los jugadores utilizan una pelota una pelota y una paleta de madera para golpear una pequeña pelota de plástico de 40 milímetros de diámetro. Y el objetivo de este deporte es el mismo de tenis, eh, pero la cancha en este caso es una mesa y se divide a la mitad con una red y los jugadores golpean la pelota alternativamente y así haciendo que rebote en el sector de la cancha que corresponde a su rival. Y cuando uno de los jugadores no consigue devolver la pelota a su rival, logra un punto y, y así. Esta presentación vamos a ver más a fondo lo que viene siendo estas reglas. Ahorita expliqué sobre un poco sobre este deporte. Ah, la mesa. La mesa es rectangular de 2.64 metros. De largo y 1.525 metros de ancho. Deberá estar sostenida para que su superficie superior, denominada superficie de juego, esté en un plano horizontal de 76 centímetros del suelo. Puede estar hecha de cualquier material y debe permitir un rebote de no menos de 22 centímetros y no más de 25 centímetros. Cuando una pelota regular se deja caer desde una altura de 30.5 centímetros sobre la superficie, una línea blanca de 2 centímetros de ancho debe de marcar los bordes de la superficie. Las líneas de los extremos serán llamadas líneas de fondo y las líneas de los lados líneas laterales. Para dobles o en parejas, la superficie de juego deberá estar dividida en mitades por una línea blanca central de 3 milímetros de ancho, trazada paralela a las líneas laterales. La línea central deberá ser considerada como parte de cada medio campo derecho. La superficie de juego deberá considerar incluyendo los bordes superiores de la mesa, pero no los costados de la superficie de la mesa debajo de los bordes. Aquí está la medida ya antes dicha de la mesa. Aquí vemos que la altura de la red es de 15.25 centímetros. Lo largo es de 274 centímetros. De lo alto, 76 centímetros. Lo que sale de la red, 15.25 centímetros. Y el ancho de 152.5 centímetros. La red. La superficie de juego debe estar dividida en dos campos del mismo tamaño por medio de una red vertical que corre paralelo con las líneas de fondo. Ya como ya lo había mencionado, este deporte es prácticamente como el tenis de campo, pero pues ahora es en una mesa. La red deberá estar suspendida por
cuerda colocada a cada extremo para sostener los postes, que son de 15.25 centímetros de alto, y la red con su sistema de suspensión deberá tener 183 centímetros de largo, y el borde superior en toda su longitud deberá tener 15.25 centímetros sobre la superficie de juego. El borde inferior de la red en toda la longitud debe estar cerca de la superficie de juego, y los extremos de la red deben estar cerca de los postes de soporte. El ensamblaje de la red deberá consistir de la red, su suspensión y los postes de apoyo, incluyendo las abrazaderas que lo fijan a la mesa. Y la pelota debe ser esférica con un diámetro de 40 milímetros, o sea 1.57 pulgadas. La pelota debe pesar 2.7 gramos. La pelota debe ser hecha de celuloide o material plástico similar, y podrá ser de color blanco o naranja o tono mate. Aquí al lado vemos la imagen que está la pelota y vemos las medidas. Cuando hablamos de la raqueta, puede ser de cualquier tamaño, forma o peso. La hoja deberá ser de madera, continuo, de grosor uniforme, plana y rígida. Al menos el 85% de grosor de la hoja deberá ser de madera natural. Una lámina adhesiva dentro de la hoja puede ser reforzada con material fibroso como fibra de carbón, fibra de vidrio o papel comprimido, pero no debe ser más grueso de 7.5 por ciento del grosor total, o 0.35 milímetros, lo que sea menor. Una de las caras de la raqueta usada para golpear la pelota deberá estar cubierta ya sea con una lámina de hule con granillos externos teniendo un grosor total, incluyendo el adhesivo, de no más de 2 milímetros, o una lámina de hule intercalada con granillo internos o externos teniendo un grosor total, incluyendo el adhesivo, de no más de 4 milímetros. El material que cubre la raqueta podrá extenderse hasta, pero no más allá de los límites de la hoja, excepto que la parte cerca del mango y asidero de los dedos podrá ser dejado sin cubrir o cubierta. No cualquier material puede ser considerado parte del mango. Al inicio de un juego, y siempre que el jugador cambie su raqueta durante un juego, debe mostrar la raqueta que está a punto de usar a su oponente y el árbitro, y debe permitirle examinarla. La superficie del material de cubierta es una cara de la raqueta o un lado de la cara si no está cubierto, y deberá ser mate, rojo vivo en un lado, negro y el otro. Prácticamente así como si fuera un sándwich. Aquí vemos en esta imagen que es una goma de picos con superficie de picos hacia adentro, hacia afuera o liso. Como ya lo había mencionado, de goma sándwich. Es una capa sencilla de goma celular, madera del 85%, y antes mencionado del grosor de la capa debe ser de manera natural, que puede ir reforzada por otro material fibroso. Y aquí abajito también podemos ver otra vez la medida de la pelota. Las definiciones de este deporte: un rally es el periodo durante el cual la pelota está en juego. Una interrupción, o sea, LED, es un rally cuyo resultado no es registrado. Un punto es un rally cuyo resultado es registrado. La mano de la raqueta es la mano que sostiene la raqueta. La mano libre es la mano que no sostiene la raqueta. Un jugador golpea la pelota si la toca con su raqueta sostenida en la mano, o con su mano de la raqueta debajo de la muñeca. Un jugador obstruye la pelota si él o cualquier cosa que él use o lleva consigo la toca en juego cuando no ha pasado sobre la superficie de juego o su línea de fondo, sin haber tocado su campo desde el último golpeo de la pelota por su oponente. El servidor es el jugador que debe golpear la pelota primero en rally. El receptor es el jugador que debe golpear la pelota de segundo en rally. El árbitro es la persona nombrada para controlar el encuentro. Cualquier cosa que un jugador usa o lleva consigo incluye cualquier cosa que él está usando o llevaba consigo al inicio del rally. La pelota debe considerarse que pase sobre el alrededor del ensamblaje de la red. Si pasa encima, debajo o de fuera de la proyección del ensamblaje,
de la red afuera de la masa o si en una devolución es golpeada después de que ha rebotado o vuelto alrededor de la red. La línea de fondo se considera como que se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Servicio correcto, devolución y orden de juego. Primero hablaré sobre el servicio correcto. El servicio debe iniciar con una pelota en la palma de la mano libre, que deberá estar inmóvil, abierta y en plana con los dedos juntos y el pulgar separado. La mano libre y la raqueta deben estar sobre el nivel de la superficie de juego desde el último momento en que la pelota está inmóvil en la palma de la mano libre hasta que la pelota es golpeada en el servicio. El servidor deberá entonces lanzar la pelota hacia arriba únicamente con la mano y sin impedir ningún efecto para que se eleve de la palma de la mano verticalmente para que se eleve al menos 16 centímetros. Cuando la pelota descienda de la altura de su trayectoria, el servidor deberá golpearla para que toque primero su campo y luego pase directamente sobre la red o su soporte y entonces toque el campo del receptor. En modalidad doble, los puntos de contacto de la pelota con la superficie de juego deberán tocar sucesivamente el medio campo derecho al servidor del receptor. Si un intento o de servicio un jugador falla en golpear la pelota cuando aún está en juego, él y ella deberá perder un punto. Cuando la pelota es golpeada en servicio debe ser detrás de la línea de fondo del campo del servidor o una extensión imaginaria de la misma, pero no más atrás de las partes del cuerpo del servicio que no sean de un brazo, cabeza o pierna en que es lo más alejado de la red. Cuando existe una falla clara para cumplir con los requerimientos para un servicio correcto, no se dará ninguna advertencia y se marcará un punto en contra del servidor, excepto cuando se haya nombrado un árbitro asistente en el que él o ella tengan dudas sobre el servicio correcto del jugador. Deben interrumpir el juego y advertir al servicio sin otorgarle un punto. En cualquier oportunidad siguiente en el mismo partido en que la acción de servicio del mismo jugador es objeto de dudas sobre este correcto, por la misma o cualquier otra razón no debe darse beneficio de la duda al jugador y deberá perder el punto. La estricta observación del método de servicio descrito anteriormente puede ser evitada cuando el árbitro es notificado antes de iniciar el juego si el cumplimiento de esta es en contra indicado por una discapacidad física del jugador o jugadores. La devolución correcta de este deporte es cuando la pelota, habiendo sido servida o devuelta en juego, debe ser golpeada para que pase sobre alrededor del soporte de la red y toque el campo del oponente y sea directamente o después de tocar el soporte de la red. Si la pelota, habiendo sido servida o devuelta en juego, regresa con su propio ímpetu sobre la red, puede ser golpeada para que directamente toque el campo del oponente. El orden de juego. Los deportistas, el servidor hará primero un servicio, el receptor hará entonces una devolución y en lo sucesivo, servidor y receptor harán una devolución alternativamente. En modalidad dobles, excepto los previstos en 2.8 y .3, el servidor habrá primero un servidor. El receptor hará entonces una devolución, el compañero del servidor hará entonces una devolución, el compañero del receptor hará entonces una devolución y en lo sucesivo, cada jugador por turno y en este orden hará una devolución. En esta modalidad dobles, cuando al menos un jugador de una pareja está en silla de ruedas debido a una discapacidad física, el servidor hará primero su servicio. El receptor hará entonces una devolución, pero en lo sucesivo cualquier jugador de la pareja discapacitada puede hacer devoluciones. Obtención de puntos y anulaciones. La obtención de puntos es cuando si un oponente no hace un servicio correcto, si un oponente no hace una devolución correcta, si tras haber realizado un servicio o una devolución la pelota toca cualquier cosa excepto el conjunto de la red, antes de ser golpeado por un oponente,
Si la pelota pasa por encima de su campo o más allá de su línea de fondo sin haber tocado su campo tras ser golpeada por un oponente. Si la pelota, después de haber sido golpeada por un oponente, pasa a través de la red o entre la red y los puntos de este o entre la red y la superficie de juego. Si un oponente obstruye la pelota. Si un oponente golpea la pelota 2 veces consecutivamente de forma deliberada. Si un oponente golpea la pelota con un lado de la hoja de la raqueta cuya superficie no cumple los requisitos indicados de los artículos. Si un oponente o cualquier cosa que esté visto o lleve mueve la superficie de juego. Si un oponente o cualquier cosa que esté vista o lleve toca el conjunto de la red. Si un oponente toca la superficie de juego con la mano libre. Si en doble uno de los oponentes golpea la pelota fuera del orden establecido por el primer receptor de acuerdo con lo estipulado de la regla de aceleración. Si ambos jugadores o parejas están en silla de ruedas debido a una discapacidad física y su oponente no mantiene un mínimo contacto con el asiento o en el cojín con la parte posterior del muslo cuando es golpeada la pelota, su oponente toca la mesa con cualquier mano antes de golpear la pelota. El posapiés o los pies del oponente tocan el suelo durante el juego. Si cuando su pareja de dobles contraria incluye al menos un jugador en sillas, cualquier parte de la silla o un pie de jugador de pie cruza la extensión imaginaria de la línea central. Cuando se anulan los puntos, la jugada será anulada si el servicio de la pelota toca el conjunto de la red, siempre y cuando por lo demás el servicio sea correcto, o si la pelota es obstruida por el receptor o un compañero. Si se efectúa el servicio cuando el receptor o pareja receptora no está preparado, siempre que ni el receptor ni su compañero intenten golpear la pelota. Si el fallo al hacer un servicio, una devolución o cualquier otro incumplimiento de las reglas es debido a una perturbación fuera del control de juego. Si el árbitro o árbitro asistente interrumpen el juego, si el receptor está en silla de ruedas debido a una discapacidad física y en el servicio, siempre y cuando por lo demás el servicio sea correcto o la pelota después de tocar el campo del receptor vuelve en dirección a la red, se queda en reposo del campo de receptor. Individuales sale del campo de receptor por cualquier de sus laterales tras tocarlo. Se puede interrumpir el juego para corregir un error en el orden de servicio, recepción o lados, para introducir las reglas de aceleración, para mostrar o penalizar a un jugador o consejero cuando las condiciones de juego son perturbadoras en forma tal que pudiera afectar el resultado de la jugada. Las puntuaciones de juego y partido. Hablaré sobre la puntuación de juego. Un jugador o pareja ganará un juego cuando alcance los 11 tantos con una diferencia de 2 tantos sobre el contrincante. El partido constará de un número de juegos impar de 3, 5 o 7 juegos dependiendo de la competición, y el ganador será el que antes supere la mitad de juegos ganados. Cuando hablamos del partido, los partidos se juegan al mejor de 7 juegos en la modalidad individual y en 5 en pareja. Cada juego consta de 11 puntos y debe haber una diferencia de 2 para que finalice. Las normas de juego son prácticamente iguales independientemente que si se juega de forma individual o en pareja, salvo en el momento del saque. Orden de servicio, recepción de lados, errores y reglas de aceleración. Cuando hablamos del orden de servicio y recepción de lados, hablamos el derecho a elegir el orden inicial de servicio, recibir o lado de la mesa será decidido por sorteo, y el ganador puede elegir servir o recibir primero o empezar en un determinado lado de la mesa. Y el ganador puede elegir servir o recibir primero o empezar de un determinado lado de la mesa.
Cuando un jugador o pareja ha elegido servir o recibir primero o empezar en un lado determinado, el otro jugador o pareja tendrá la otra elección. Después de cada 2 tantos anotados, el receptor o pareja o receptora pasará a ser el servidor o pareja servidora, y así hasta el final del juego, o a menos que ambos jugadores o parejas hayan anotado 10 tantos, esté en vigor de las reglas de aceleración. En estos últimos casos, el orden del servicio y de la recepción será el mismo, pero cada jugador servirá tan solo un tanto alternativamente. En cada juego de un partido de dobles o en parejas, la pareja que tiene el derecho a servir en primer lugar elegirá cuál de los 2 jugadores lo hará primero, y en el primer juego de un partido la pareja receptora decidirá cuál de los 2 jugadores servirá primero. En los siguientes juegos del partido, una vez elegido el primer servidor, el primer receptor será el jugador que le servirá en el juego anterior. En la modalidad dobles, en cada cambio de servicio, el anterior receptor pasará a ser servidor y el compañero del anterior servidor pasará a ser receptor. El jugador o pareja que sirva primero en un juego recibirá en primer lugar el siguiente juego del partido. En el último juego posible de un partido de dobles, la pareja receptora cambiará su orden de recepción cuando la primera de la pareja anote 5 tantos. El jugador o pareja que comience un juego en un lado de la mesa comenzará el siguiente juego del partido en el otro lado, y en el último juego posible en un partido los jugadores o parejas cambiarán al lado cuando el primero de los jugadores o parejas anoten 5 tantos. Los errores en este deporte: si un jugador sirve o recibe fuera de su turno, el juego será interrumpido por el árbitro tan pronto como se advierte el error, y se tendrá que reanudar el sirviendo y recibiendo con aquellos jugadores que deberían servir y recibir respectivamente según el tanteo alcanzado. De acuerdo con el orden establecido al principio del partido y en dobles, el juego se reanudará por el orden del servicio elegido por la pareja que tenía derecho a servir primero en el juego durante el cual es advertido el error. Si los jugadores no cambiaron de lado cuando debían hacerlo el juego será interrumpido por el árbitro tan pronto como se advierte el error, y se reanudará los jugadores en los lados en el que deberían estar, según el tanteo alcanzado, de acuerdo con el orden establecido al comienzo del partido. En cualquier caso, todos los tantos conseguidos antes del adversario un error serán válidos. Las reglas de aceleración. La regla de aceleración estará en vigor si un juego no ha finalizado tras 10 minutos de duración o en cualquier otro momento anterior a petición de ambos jugadores o pareja. Las reglas de aceleración no será introducida en un juego si se ha anotado al menos 18 tantos. Si la pelota está en juego cuando se alcanza en tiempo límite y debe aplicarse la regla de aceleración, el juego será interrumpido por el árbitro y se reanudará con servicios para el jugador que sirvió en la jugada que fue interrumpida. Si la pelota no está en juego cuando la regla de aceleración es aplicada, el juego se reanudará con servicios para el jugador que recibió en la jugada de inmediatamente anterior. A partir de ese momento, cada jugador servirá por un tanto por un turno hasta el final del juego, y al final o pareja aceptará hace 13 devoluciones correctas en una jugada, ganará un tanto. La introducción de las reglas de aceleración no alterará el orden de servicio y recepción en el partido tal y como está definido en el artículo. Una vez que haya entrado en vigor la regla de aceleración, se mantendrá hasta el final del partido. Ya sería todo por hoy, por esta evidencia. Muchas gracias.